Hechos fascinantes y sorprendentes sobre Jesús. No cabe duda de que Jesús de Nazaret es una figura histórica sumamente predominante en la historia de la humanidad. Con más de 2.200 millones de personas, el 28% de la población mundial, que se identifican como cristianas y con el Islam, la segunda religión con más seguidores, donde Jesús es respetado como un profeta anterior a Mahoma. A pesar de su gran relevancia, los historiadores solo han llegado a un consenso sobre dos hechos importantes en su vida: su bautismo por Juan el Bautista y su crucifixión en tiempos de Poncio Pilato. La mayoría de los episodios en la vida de Jesús provienen de los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Sin embargo, hay poco o ningún acuerdo entre los especialistas que se dedican a verificar la historicidad de las Sagradas Escrituras. Como podrás imaginar, los eventos más extraordinarios en la vida de Jesucristo, como los milagros atribuidos a él y, sobre todo, su supuesta resurrección, son los que presentan mayores discrepancias. En este video, exploraremos el apasionante y complejo tema del Jesús histórico, y seguramente descubrirás aspectos que no habías considerado sobre esta figura tan importante. Antes de adentrarnos en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Jesús realmente existió? Existe un amplio consenso entre los historiadores de que Jesús fue una figura histórica real, y aquellos que argumentan en contra de su existencia son refutados con eficacia. No hay evidencia de que los escritores antiguos que se opusieron al cristianismo lo hicieran basándose en la inexistencia de Jesús. Los primeros cristianos fueron acusados de muchas cosas, pero no de seguir a un líder inventado. Además, ningún escritor no cristiano de los primeros siglos de la era común cuestionó la existencia de Jesús. Aunque hay un consenso casi universal sobre la existencia de Jesús, las discrepancias entre los estudiosos son amplias cuando se trata de los detalles de su vida que se encuentran en los evangelios. Los eruditos señalan la falta de rigor histórico en varias afirmaciones de las Escrituras, especialmente en lo que se refiere a los eventos sobrenaturales y milagrosos en la vida de Jesús, lo que se atribuye a cuestiones de fe. Número 2. En su obra, Josefo hace mención de Jesús en 2 pasajes distintos. No existen evidencias físicas ni arqueológicas que respalden la existencia de Jesús, y todas las fuentes de información disponibles son documentos, la mayoría de ellos cristianos, como los evangelios y las cartas atribuidas a los apóstoles, especialmente las del apóstol Pablo. Muchos estudiosos cuestionan la autenticidad de estas fuentes, y pocos hechos referidos en los evangelios son aceptados de manera generalizada. Sin embargo, existen 3 referencias sobre Jesús de fuentes no cristianas que se utilizan para establecer una base histórica del personaje. 2 de estas referencias fueron escritas por el historiador judío Flavio Josefo y una por el romano Tácito. Se sabe que Jesús fue crucificado en algún momento entre los años 26 y 36, durante el periodo de Poncio Pilato como gobernador romano de Judea. Además, se cree que Jesús nació cerca del año 4 a.C., lo que le otorga alta credibilidad a la referencia de Josefo sobre Jesús, ya que vivió en una época cercana a los hechos. Número 3. Tácito, de manera independiente, confirmó la crucifixión de Jesús. Otro escritor de la antigüedad que dio testimonio de la existencia de Jesús en sus escritos fue el romano Tácito, quien vivió entre los años 55 y 120, aunque no tan cercano en el tiempo como Josefo. En su libro Anales, Tácito escribió de manera muy negativa y grosera sobre Jesús y el naciente cristianismo. Sin embargo, esta actitud despectiva se considera más bien una sólida evidencia sobre la existencia del Nazareno. Tácito se refirió al incendio de Roma y atribuyó a los cristianos la culpa, afirmando que el emperador Nerón infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. También mencionó que Cristo, cuyo nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de los procuradores romanos, Poncio Pilato. Esta nota de Tácito es ampliamente considerada como una confirmación independiente de la crucifixión de Cristo. Número 4. El acto de sumergir a Jesús en el río Jordán para su bautismo fue realizado por Juan el Bautista.
El bautismo de Jesús por Juan el Bautista se sitúa en el mismo periodo de tiempo en que vivió Jesús, y su ejecución por orden de Herodes Antipas, gobernador romano de Tierra Santa entre los años 4 a.C. y 39 de la Era Común, también fue atestiguada por Josefo. Casi todos los especialistas consideran creíbles las afirmaciones del historiador judío en este caso. Los criterios de dificultad y testimonio múltiple se aplican para establecer la veracidad del hecho. Los primeros seguidores de Jesús no tenían motivos para desear o inventar el bautismo, y el episodio fue referido por varias fuentes, principalmente Josefo y los evangelistas. Aunque estos testimonios múltiples no aseguran la autenticidad del evento, sí proporcionan un marco temporal para su posible antigüedad. La combinación de los criterios de dificultad y testimonio múltiple llevó a una amplia aceptación del bautismo de Jesús como hecho histórico. Número 5. La crucifixión. La historicidad de la ejecución de Jesús por crucifixión cuenta con amplio consenso. En aquellos tiempos, la crucifixión era un castigo común para delitos graves, como la oposición a los sistemas políticos y religiosos establecidos. Los historiadores, además, apoyan esta verdad histórica con los criterios de dificultad y testimonios múltiples. Sería difícil creer que los seguidores de Jesús inventaron una muerte tan horrible para su líder. Los escritos de Josefo y Tácito, así como los evangelios y otros textos cristianos, proporcionan múltiples pruebas de la crucifixión. Número 6. Él hablaba el idioma arameo y su residencia se limitaba a las regiones de Judea y Galilea. Se ha llegado a un amplio consenso en que, además del bautismo y la crucifixión de Jesús, hay otros episodios que son aceptados por los expertos en la materia. Entre ellos, que utilizaba la parábola como forma de comunicación, que debatía con otros judíos acerca de temas divinos, que reunía a sus seguidores para compartir su mensaje, que llevaba a cabo curaciones y que finalmente fue crucificado en Jerusalén. Asimismo, se ha establecido de manera generalizada el periodo histórico en que vivió, el cual se sitúa entre los años 2 a.C. y el 33 después de Cristo. Es ampliamente aceptado que Jesús era un judío que vivía en solitario en Judea y Galilea, y que nunca se desplazó a otras regiones. Se sabe también que hablaba arameo, aunque quizás también era capaz de expresarse en hebreo y griego. Número 7. Se cree que su apariencia física posiblemente no se ajustaba a la imagen convencionalmente aceptada de él. Hay una creencia común de que la imagen de Jesús que ha sido representada a lo largo de la historia es el resultado de estereotipos culturales y que tiene poco parecido con la apariencia real del hombre. Es posible que su apariencia fuera muy diferente debido a su estilo de vida como predicador, su oposición al orden establecido y la cantidad de caminatas que tuvo que realizar. Es probable que fuera delgado, posiblemente mucho más que la imagen esbelta que nos han presentado los primeros pintores, y su túnica estaría sucia y andrajosa. Aunque no se puede descartar que haya sido caucásico, su verdadero aspecto físico sigue siendo un misterio. Número 8. Se cree que Jesús fue bautizado en una etapa avanzada de su vida. Los registros disponibles indican que Jesús fue bautizado en algún momento de los últimos 7 años de su vida. Hay un consenso notable en cuanto a su método de enseñanza, que consistía en la utilización de parábolas. Sin embargo, algunos estudiosos han planteado que este tipo de enseñanza por analogía podría haber sido difícil de comprender para las personas menos educadas que constituían su base de seguidores iniciales. A pesar de esto, muchas personas cultas e influyentes también se convirtieron al cristianismo, aunque esto solo se generalizó en la última fase del cristianismo primitivo, y no tanto en el primer siglo de la Era Común. Número 9. La ética del perdón fue el fundamento principal de las enseñanzas de Jesús. Se acepta generalmente que Jesús pronunció la frase bíblica poner la otra mejilla, que enseña a no responder al mal con más mal, y que se menciona en 2 de los evangelios canónicos, los de Lucas y Mateo. Además, hay un episodio en el Nuevo Testamento en el que Jesús impide la lapidación de María Magdalena y dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este episodio es ampliamente conocido y considerado como una muestra de la actitud de Jesús hacia la justicia y el perdón. Número 10. La expulsión de los mercaderes del templo,
un episodio destacado en la vida de Jesús. Los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica hacen referencia a la expulsión de los mercaderes del templo, aunque con una única diferencia: en los textos de Mateo, Marcos y Lucas, el evento ocurre durante la tercera y última vez que Jesús visita Jerusalén para la Pascua judía, mientras que en el de Juan tiene lugar durante la primera visita. Este evento es considerado creíble y evidente por los investigadores del Jesús histórico, ya que cumple con el criterio de testimonios múltiples y representa una clara perturbación del orden vigente por parte de Jesús, lo que posiblemente fue una de las principales causas de su arresto y ejecución en la cruz. Número 11. El legado multifacético de Jesús, un profeta, sanador, filósofo o el Mesías. Durante el siglo XXI se han llevado a cabo 3 investigaciones científicas sobre el Jesús histórico, cada una con criterios diferentes, y han resultado en retratos de un personaje que varía desde un profeta apocalíptico hasta uno de cambio social, pasando por un filósofo cínico, un sanador carismático y un Mesías judío. Estos retratos no solo difieren entre sí, sino también en comparación con la versión más uniforme de Jesús presentada en los evangelios. A pesar de esto, hay poco consenso sobre los atributos del personaje presentados en los diferentes retratos, incluso en cuanto a los métodos utilizados en la búsqueda. Sin embargo, estas exploraciones han contribuido a desmitificar en cierta medida la figura de Jesús presentada en el Nuevo Testamento. Aunque algunos atributos pueden superponerse en un retrato con un cierto grado de acuerdo, en general las diferencias de opinión son significativas. Número 12. Es muy probable que Jesús fuera un líder carismático itinerante que buscaba reformar el judaísmo de su época. La tercera búsqueda de los estudiosos más recientes sitúa claramente a Jesús dentro de la tradición judía, y algunos eruditos, incluyendo a Cristóbal Borja, lo colocan como líder de un movimiento de renovación dentro del judaísmo. El principal criterio para apoyar esta visión es el de la verosimilitud, es decir, lo que resulta más creíble acerca de Jesús en el contexto de su tiempo y lugar. Esta tercera búsqueda sugiere que Jesús fue un carismático errante y la principal discusión es si presentaba una visión apocalíptica del mundo. Existe consenso en que era apocalíptico, al igual que Juan el Bautista antes y Pablo después de él. Aunque un grupo de eruditos estadounidenses postula que Jesús era más un sabio cínico que un predicador alarmista acerca del futuro de la humanidad. Número 13. El debate sobre la veracidad de los milagros atribuidos a Jesús. Se ha afirmado que durante su ministerio, Jesús realizó varios milagros, tales como devolver la vista a un ciego y sanar a un paralítico. Sin embargo, estas supuestas curaciones milagrosas derivadas de poderes sobrenaturales son uno de los hechos que menos consenso generan sobre la vida del personaje. Los evangelios resolvieron el dilema con el dogma de que Dios le había otorgado a Jesús el poder sobre la naturaleza, la vida y la muerte. Sin embargo, los historiadores tienden a ver los milagros como leyendas surgidas para encumbrar a Cristo o los racionalizan atribuyéndoles un efecto placebo. Número 14. El debate sobre si Jesús fue el Mesías esperado por los judíos para poner fin a la dominación romana. Durante la época de Jesús, los judíos asociaban el término Mesías con alguien ungido por Dios, ya fuera profeta, rey o sacerdote. Sin embargo, el concepto de Mesías era bastante vago y fue interpretado de diferentes maneras en los primeros siglos de la era común. En aquellos tiempos, los judíos anhelaban la llegada de un Mesías que los liberara del dominio romano. Por su parte, la tradición cristiana considera a Jesús como el Mesías cuyas profecías se cumplieron con su ministerio, su muerte y su resurrección, y se cree que regresará para cumplir el resto de las profecías. A pesar de ello, Jesús no logró liberar a los judíos de los romanos, cuyo dominio continuó en Judea después de su muerte. Número 15. La concepción de Jesús como Hijo de Dios en la tradición cristiana. Según algunos eruditos, Jesús es presentado como hijo adoptivo de Dios en el Evangelio de Marcos durante su bautismo. Aunque esta interpretación no es compartida por todos los estudiosos, Edward Sanders sostiene que el término Hijo de Dios no debe ser tomado literalmente como una afirmación de descendencia divina, sino más bien como un símbolo de la relación especial entre Dios y Jesús. Número 16.
El significado de Hijo del Hombre, una exploración del término en el contexto de la vida de Jesús. Se afirma que la expresión Hijo del Hombre es la que más utilizaron los evangelistas para referirse a Jesús, mencionándose 66 veces en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Una traducción literal de Hijo del Hombre es Hijo de la Humanidad, que equivaldría a ser humano. Esto quedaría confirmado cuando Jesús usa la frase en lugar de yo o para referirse a una persona en particular. El término es un idiotismo lingüístico, es decir, un giro idiomático que no se ha adaptado a las normas gramaticales de un idioma propio del arameo de Galilea con el que una persona se alude a sí misma. Esta explicación dejaría fuera de lugar otras interpretaciones más complejas y elaboradas sobre la expresión Hijo del Hombre. Número 17. ¿Fue Jesús crucificado por blasfemo o por trastocar el orden establecido? Los eruditos del Nuevo Testamento coinciden en que Jesús no reivindicó ser Dios, según Raymond Edward Brown, y la tradición cristiana no se refiere a él como Dios. Pinchas Lápida, teólogo judío, lo asocia con un rabino en la tradición de Hillel el Sabio. Los evangelios presentan a Jesús como crucificado por su supuesta pretensión de divinidad, pero los estudiosos del Jesús histórico sugieren que su ejecución fue una consecuencia de su desafío al orden político y religioso establecido. Número 18. ¿La relación entre Jesús y Juan el Bautista, continuador o figura distinta? Según los evangelios, después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar y a realizar curaciones milagrosas. Se cree que Juan era un predicador contemporáneo de Jesús y posiblemente era un poco mayor. Juan era un apocalíptico que llamaba a los judíos al arrepentimiento y esperaba la liberación judía del yugo romano. Parece ser que Jesús fue un seguidor de Juan el Bautista, quien en su activismo profético se constituyó en un serio adversario del poder de Roma en Judea. El movimiento de Juan llegó a ser tan importante que amenazó la estabilidad del gobierno de Herodes Antipas, subordinado a Roma, y fue ejecutado. El Evangelio de Q, una colección de supuestas expresiones de Jesús, señala que Jesús defendió a Juan poco después de su ejecución. Número 19. ¿Orígenes de la idea de la resurrección de Jesús provino del movimiento de Juan? Según los datos históricos y las investigaciones de expertos en el tema, existen algunas teorías sobre la relación entre el movimiento de Juan el Bautista y el de Jesús. Se cree que, aunque eran movimientos distintos, compartían algunos ideales y prácticas, y que posiblemente Jesús fue un seguidor de Juan antes de comenzar su propio ministerio. Se sugiere que la expectativa de resurrección de Juan pudo haber influido en las expectativas de resurrección de Jesús entre sus apóstoles. Además, se considera que prácticas cristianas como el bautismo y el ayuno tuvieron su origen en el movimiento del Bautista. Sin embargo, algunos estudiosos también plantean que la prédica de Jesús tenía un enfoque más sapiencial y menos apocalíptico que la de Juan, enfatizando en el valor de las acciones humanas. Número 20. ¿El Bautista fue más popular que Jesús? La presencia del Bautista en los evangelios y textos de Josefo sugiere que fue un líder importante, incluso posiblemente más popular que Jesús en vida. Según la historiadora Paula Fredriksen, fue después de la muerte de Jesús cuando su figura se convirtió en la más influyente, y los evangelios minimizaron la importancia de Juan para destacar a Jesús. Esto podría explicar la breve referencia al bautismo de Jesús en Lucas y la resistencia de Juan a bautizar a Jesús según el Evangelio de Mateo. Número 21. Los Evangelios de Mateo y Lucas son los únicos que narran el nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, la historia del nacimiento de Jesús narra que María quedó embarazada inesperadamente, lo que llevó a José a considerar repudiarla. Sin embargo, un ángel anunció a José en un sueño que el embarazo era obra del Espíritu Santo y que el hijo que esperaba su esposa era el Mesías. Posteriormente, unos magos llegados del oriente preguntaron por el rey de los judíos que había nacido para adorarlo, guiados por una estrella, encontrándolo en Belén. Preocupado por esta noticia, el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños de hasta 2 años en Belén, pero la familia de Jesús logró huir a Egipto y luego regresar para instalarse en Nazaret tras la muerte de Herodes. Número 22. Existen diferencias entre los relatos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús.
Lucas relata que José y María residían en Nazaret, pero debido a un censo ordenado por el emperador Augusto, José viajó con María a Belén, donde nació Jesús. El anuncio del nacimiento de Jesús fue hecho a María por el arcángel Gabriel. Además, Lucas también menciona detalles adicionales sobre la infancia de Jesús, como su circuncisión y su encuentro con los doctores del Templo de Jerusalén a la edad de 12 años. Número 23. No se sabe si los magos eran 3 ni eran reyes. Mateo es el único evangelista que menciona a los magos, pero no se especifica que fueran 3 ni que fueran reyes. En aquel tiempo, los sacerdotes eruditos eran llamados magos y el término reyes comenzó a utilizarse en el siglo III. La leyenda de que eran 3 surgió porque ofrecieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Los nombres de los magos surgieron en el siglo VI y, en el siglo XV, se representó a Baltasar como de piel oscura para representar a los pueblos africanos. Esta historia revela cómo se construyó una gran leyenda a partir de un breve trozo de uno de los evangelios. Número 24. La genealogía de Jesús lo relaciona con Adán, Abraham y David. Mateo y Lucas presentan genealogías de Jesús. Mateo lo relaciona con Abraham y Lucas va más atrás, hasta Adán. Las genealogías son idénticas desde Abraham hasta David y luego difieren. Mateo incluye a Jesús en el linaje de Salomón, mientras que Lucas lo asocia con Natán, ambos hijos de David y Betsabé según el libro del Génesis. Número 25. No llevó su mensaje a los pueblos no judíos. Los evangelios coinciden en que Jesús creció en Nazaret, fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y posteriormente comenzó sus prédicas y curaciones. A pesar de la presencia de ciudades helenísticas, romanas y fenicias en la región, no hay evidencia de que Jesús pasara una cantidad significativa de tiempo entre los pueblos no judíos. Su centro de actividades fue Cafarnaún, donde curó a un paralítico en una sinagoga, buscó discípulos y atrajo a muchos seguidores. Posteriormente, se trasladó a Jerusalén, aunque no se sabe exactamente cuántos discípulos lo acompañaron. Número 26. ¿Cuál fue la razón detrás de que los 12 apóstoles fueran hombres? Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles o discípulos entre la gente más humilde, varios de ellos pescadores. Estos personajes, encabezados por Pedro, Juan Evangelista y Santiago el Mayor, sus 3 discípulos más cercanos, jugarían un rol importante. La búsqueda del Jesús histórico ha señalado como un comportamiento discriminatorio por parte de Jesús el hecho de que todos sus apóstoles fueran hombres, sin la presencia de ninguna mujer. Sin embargo, en este punto, Jesús parece haberse adaptado a las costumbres de su tiempo en el que las mujeres estaban en el hogar y no viajaban como si tenían que hacerlo los apóstoles en razón de su apostolado y de las misiones que les encomendó. Sin embargo, algunos estudiosos señalan que María Magdalena tuvo en la vida de Jesús una jerarquía similar a la de sus más cercanos discípulos. Número 27. ¿El origen de los almuerzos conferencias, fue Jesús el precursor? Durante los tiempos de Jesús, sentarse a la mesa con extraños no era una práctica común. Sin embargo, esto se convirtió en un punto central de su ministerio. Jesús acostumbraba compartir la mesa con personas humildes que había curado, lo cual desafiaba las costumbres de la sociedad judía tradicional. Se presume que, como buen predicador, aprovechaba estos momentos para tratar de convertir a su fe a sus oyentes. Esta práctica de Jesús fue considerada escandalosa y él fue señalado como glotón y borracho. El estudioso John Dominic Crossan aprecia esta práctica en la mesa como una evidencia de su programa igualitario radical. La importancia de la comida como evento comunicador quedó plasmada en la última cena, cuando según los evangelios Jesús conmocionó a sus discípulos diciéndoles que uno de ellos lo traicionaría. Además, las escenas de comida son frecuentes en la pintura del cristianismo primitivo, y el pan y el vino están en el centro del sacramento de la Eucaristía. Número 28. La entrada de Jesús en Jerusalén, un símbolo de humildad. Según los evangelios, Jesús entró a Jerusalén en un burro como símbolo de la humildad, pero esta acción también provocó disturbios en el templo y posiblemente condujo a su arresto y crucifixión.
Bar Herman señala que su comportamiento fue considerado escandaloso y un delito por los romanos, y la teoría ampliamente aceptada es que los sacerdotes saduceos lo entregaron a las autoridades romanas. Número 29. El enigma de la tumba vacía de Jesús. Después de la crucifixión y muerte de Jesús, su cuerpo fue colocado en una tumba y los 4 evangelistas relatan el episodio de la tumba vacía con algunas variaciones. Según los evangelios, las mujeres fueron las primeras en descubrir que el sepulcro estaba vacío, lo que luego se interpretó como una señal de la resurrección de Cristo. El primer indicio de que algo había sucedido fue que la piedra que cubría la tumba había sido removida. Luego, María Magdalena y sus compañeras, cuyas identidades difieren según los evangelistas, encontraron la tumba vacía y el cuerpo de Jesús desaparecido. Algunos estudiosos han cuestionado si el relato de la tumba vacía fue construido después del hecho para respaldar la idea de la resurrección, ya que habría sido difícil afirmar que alguien había resucitado si seguía estando en su sepulcro. Número 30. La controversia en torno a la resurrección de Jesús. Existen diferentes opiniones entre los eruditos en cuanto a la resurrección de Jesús. Por un lado, hay quienes la rechazan por completo argumentando que los seres muertos no pueden resucitar, considerando el evento como una posterior añadidura a la muerte de Jesús con el fin de exaltar su figura. Por otro lado, hay quienes matizan esta postura y sugieren que aquellos que afirmaron haber visto a Jesús resucitado lo hicieron a través de visiones. El Seminario Jesús, una organización de especialistas que se dedica a informar sobre los consensos alcanzados respecto a la historicidad de los eventos en la vida de Jesús, sostiene que Jesús no resucitó corporalmente de entre los muertos, sino que la resurrección se basa en experiencias visionarias de Pedro, Pablo y María. Durante siglos, la vida del Jesús ha sido objeto de acalorados debates y lo seguirá siendo, ya que él es uno de los personajes más influyentes de la historia y líder espiritual de religiones con tantos seguidores. Aunque es posible que algún descubrimiento arqueológico en el futuro arroje más luz sobre la vida de esta figura tan relevante, la información confiable sobre él es escasa. Esperamos que este video te haya resultado útil. Si te gustó el video, dale me gusta y comparte el enlace con tus familiares y amigos para que también puedan conocer las 30 curiosidades y cosas asombrosas sobre el Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Y recuerda siempre que, aunque no puedas cambiar el pasado, puedes decidir cómo construir tu futuro.